Buenos días, son las 8 de la mañana más o menos y el plan de hoy sigue siendo el mismo. La idea es llegar hasta la ciudad de Oujda, algo así, que es la ciudad más cercana a la frontera de Marruecos con Argelia. Bueno, Argelia es una cosa que le contaré más adelante, es otro país con el que Marruecos está en conflictos desde hace más de 20 años. Las fronteras están cerradas desde hace más de 20 años y no se puede ni entrar ni salir. Entonces voy a tratar de llegar siempre a esta ciudad que es la más cercana a Argelia. Por el momento me encuentro en el Parque Nacional de Alucemas. Bueno, finalmente retomamos vías, que estuvo un proceso largo. Es que yo pienso que hasta que uno no se vuelve a acostumbrar al vivir así, al hacer camping, me tardo demasiado. Porque es que quiero tener las cosas a la mano. Y entonces yo creo que puedo hacer un libro, el Kama Sutra del camping. Porque es que lo he acomodado de 1500 maneras, hasta tener la forma más práctica de poder tener todo a mano y todo lo necesario. Y sin saberlo, estábamos llegando al Peñón de Belés, enclave militar de España en el norte de África, que constituye la sección de frontera más pequeña del mundo con solo 85 metros. Miren cómo va la carretera, va así, allá va bordeando todas estas montañas. Bueno, si está siempre así, vamos a disfrutar hoy. Si se pone peor, bueno, ya ahí vamos a ver cómo hacemos. Yo no sé si esa isla pertenece a España o pertenece a Marruecos, porque es que hay unas islitas así, pequeñas, que pertenecen a España, aparte de los territorios que son un poquito más grandes. Fíjense lo que les decía, ¿no? Aquí se baja esa piedra que está ahí, o sea, ese pedazo de piedra es de España. No sé si ven allá arriba donde está la casa aquella blanca, ahí se ve ondeando la bandera española. Hostia, precipicio, cagantín está ese precipicio. Creo que es por aquí, vamos a ver. Sí, creo que sí. A ver, te faltan 63 kilómetros una hora. ¡Vaya, camellitos! ¿Qué hacen con estos camellos aquí? ¿Venden leche? Sí. Venden leche. ¿What? Yo venía pensando, ¿no? Que qué infraestructura vial tan buena tiene Marruecos, por lo menos en esta parte noroccidental. Bueno, todo el norte prácticamente, la parte que he hecho. Ya estoy a 60 kilómetros de la ciudad, que es la que quiero llegar. No hay nada especial, simplemente que quiero llegar hasta allí. En el supuesto caso que consiga algo donde dormir, entonces me lanzo la carpa aquí. Porque para allá estoy viendo eso que sube. Porque hay muchas partes planas, ¿no? Pero no quiero que esté tan a orilla de la carretera. Porque anoche dormí así, a orilla de la carretera. Y creo que fue que me sapearon, pues alguien me llamó la policía. Pero claro, la policía se portó muy bien, me dijo, no, está bien, te vas mañana a la mañana. Y me fui. Eso sí, paisajes increíbles, o sea, ¿cuándo es que llega el desierto? Yo estoy rodando hace días y esto es pura montaña, frío, sabroso, muy buen paisaje. Bueno, seguimos rodando. Yo creo que llegaremos a la ciudad. Si no consigo nada, llegamos a la ciudad y allá me busco algo barato. Y señores, muchachos, voy bajando un poquito la velocidad para que vean algo. Miren el desierto allá. Miren que ya se ve allá una parte como más amarilla, más desértica. Es impresionante cómo ha venido cambiando la vegetación en menos de 10 kilómetros. O sea, hace poquito atravesamos esas montañas de pino y luego comenzaron a venir este tipo de montañas así más áridas. Este tipo de montañas que están así más áridas y ya inmediatamente, ¡pum!, desierto allá. Nada, solo quería informar eso, seguimos ruta, 45 kilómetros. Pues ya llegamos a Oujda, algo así se llama la ciudad. Y esta es la ciudad más grande, o la última ciudad más grande entre la frontera de Marruecos y Argelia. Como ya se los dije anteriormente, la frontera con Argelia está cerrada desde hace más o menos 20 años o más de 20 años. Para ese país no vamos a poder entrar, al menos no por ahora. Yo vine aquí porque quería ver cómo era la ciudad, quería conocer un poco, entender un poco lo más cerca posible qué conflicto y qué dice la gente, pero veo todo muy tranquilo, muy movida, muchísima gente, bueno, como lo pueden ver. Ahora lo que estoy buscando es un hotel barato, donde poder dormir. Ajá, ya conseguí uno, 100 dirham, que son 9 euros. Esto es el pleno centro. Vean una cosa, ¿no? Estamos en África, sí, pero esto es más árabe que africano. En todos los sentidos, parece que estuviéramos en un país árabe que en la África negra, como la llaman, porque es que no me gusta decirlo así. Opa, pensiones, caremondá. Que ya lo conseguí, di un vueltón y entré por arriba me metí por la acera, no sé si esto es acera o carretera, pero bueno, me metí. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, voy a entrar y voy a hablar, voy a quitarme el casco, ¿será? So, I call you. Okay. I have the moto. Yeah.
normal. Sí. Okay. How much? The parking? How much? 10. Perfect. Hay Wi-Fi. Perfect. I can pay with the credit card. No, only cash. Okay. 3. Okay. Okay. Tengo las condiciones buenas, no jodas. Bueno, aquí estamos. La moto que dentro de una hora para estacionarla. ¿Por qué? No sé. Está raro. Pero no importa. Habitación para mí solo. Hemos dormido en vergas peores. Y el baño es lo que me da miedo. A ver. Ahí tiene papel sanitario, qué bueno. Ducha, están las Crocs. Perfecto. Más no podemos pedir. Bueno, los veo desde aquí. Listo por hoy. Voy a ponerme a preparar una ruta solamente de off-road o al máximo 80-70% off-road para salir mañana hasta Fez, que es otra ciudad importantísima estoy demasiado cansado por la escalera, en Marruecos. Allí, bueno, otra vez si la ruta off es muy difícil, puede ser que tenga que dormir, acampar 1 o 2 noches hasta que llegue a Fez. En Fez sí volvemos a dormir vuelvo a agarrar hotel. Nos vemos entonces mañana. Chao y hasta mañana. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Son las 9:40 de la mañana. Ya vamos saliendo de esta ciudad y vamos en vía hacia Fez, que son aproximadamente unos 400 kilómetros de aquí donde estamos. La idea de ir para allá es poder llegar a un lugar económico. Lo bueno de Fez o de esa ciudad es que, siendo tan turística, tiene muchos sitios económicos, tipo hoteles, restaurantes, ese tipo de cosas, porque me tengo que sentar ya a comenzar a editar los primeros videos. Miren cómo son las construcciones en estas ciudades. Primero aquí para las ovejas. No quiero tener que parar una oveja nueva. Son rectangulares y son todas iguales. No sé qué sistema de construcción utilizan, pero es muy árabe. O sea, bueno, yo nunca he estado en esa zona, pero lo que se puede ver en las fotos, en las películas, es así. El verguero se formó aquí. ¡Qué verguero! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vaya pa' la verga! ¿Qué es ese verguero? La primera marcha bolivariana. Bueno, seguimos rodando. Ahorita tengo un dolor de cabeza que me está matando, pero no sé qué será. Por ahí me comí algo y unos pancitos con Nutella, pero no creo que es lo ideal. Entrar por aquí. Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home. Bueno, como le habías dicho, iba camino a Fez. Voy camino a Fez y no me va a dar tiempo. Tengo una fatiga y un dolor de cabeza. Estoy mal. Pero no lo sé. Me metí en Overlander y me hizo llegar a este lugar que está en montaña, alto. O sea, fíjense que son las 4 de la tarde y hay 13 grados. O sea que debe bajar como a 8. No me preocupa tanto porque a 8 o 7 con el saco de dormir mío aguanto. Pero me dice que aquí hay un lugar donde dormir. Pues yo veo aquí mucha gente, mucha carretera. Lo que voy a hacer es que voy a entrar hasta allá, a ver qué veo allá. Porque no logro manejar más. O sea, estoy mal. Demasiada fatiga, demasiado dolor de cabeza. Aquí hay lugares donde se puede dormir, pero está muy a la orilla de la carretera. Lo mismo de siempre. A la orilla de la carretera, allá atrás habían unos planitos buenos, donde estaba el ovejero ese. Ahí, ¿ves? Para allá atrás. Así, metido para allá atrás. O sea, si yo me meto para allá atrás de esas matas por ahí, pudiese ser una opción. Bueno, vamos a llegar abajo. Si no veo nada factible, vuelvo y subo y me trato de meter para allá atrás, por donde dije.
y el frío, bueno, duermo con la chaqueta, pero prefiero parar, descansar, que seguir manejando así, porque es un peligro. O sea, en cualquier momento se me puede bajar la tensión, no sé, o no estoy exagerando, no estoy exagerando. Bueno, me regresé. Habían ahí como una comunidad de... parecen gitanos. Pero gitanos aquí en Marruecos. Pero yo creo que ya me pasé allá atrás, ¿verdad? Pero que yo siempre ando perdido. Más perdido que el hijo del Limber, como dicen. Bueno, conseguí aquí una gente. Estaban como los de la forestal. Como los que cuidan la reserva forestal. Y les dije que si podía dormir por aquí, que me dolía mucho la cabeza. Menos mal que me vine para acá. Entonces me dijeron que este muchacho me iba a llevar a un lugar más seguro. Pero tengo la cabeza que me va a explotar como fiesta patronal. Llego y me acomodo y de una vez me hago una pasta. Sí, good. Ok. Ellos dicen que es seguro, pero es una reserva, sí, está cercado todo. El control de documentos por parte de las autoridades marroquíes se ha vuelto rutinario. Quiero pensar que lo hacen para llevar un control de los turistas y de las personas que transitan por el país. Luego de hablar mucho tiempo con ellos y conversar un poco de todo, procedo a montar la tienda. El dolor de cabeza de verdad es insoportable. Jamás había sentido un dolor de cabeza así, una migraña que me obligase a detener el viaje. Pero era un riesgo continuar. Tomé la decisión correcta. Procedo a comerme una buena pasta y a dormir hasta el día siguiente. Buenos días, debo estar súper hinchado. Ayer me acosté a las 6 de la tarde, me quedé dormido y me paré ahorita, son las 8 de la mañana, o sea, dormí más de 10 horas. Sí sentí en la madrugada que había un poquito de frío y verifiqué, estábamos en 4 grados. Digamos que ya el dolor de cabeza se me quitó un 85%, pero ahora estoy sintiendo como una tortícolis, un dolor de cuello aquí abajo. Son los males de los primeros días del viaje, es así. Que bueno, y también la edad, ¿no? No tengo 20 años, ya el cuerpo te reclama cuando le pides mucho esfuerzo. Voy a parar, voy a recoger todo y salimos. Bueno, arrancamos. Ayer dormimos aquí en este parque, que es el Parque Nacional Taseca. Muy bonito, mucho frío. El Parque Nacional Taseca se encuentra en la parte más septentrional del Medio Atlas y funge como protector de los recursos naturales de la cumbre del Jabal Taseca, además de alimentar todo el sistema hídrico de la región donde se encuentra. Preso. No está el muchacho que me dio la mano ayer. Eso es que viene más tarde, son las 10 de la mañana. Vamos a ver. Tengo que soltar y poner. Uy, cuánto está pesada esta coña. Bueno, como les venía diciendo, un parque natural muy bonito. Miren esto, mucho frío. Y les quería decir también una cosa. Yo creo, y esto puede ser un gran problema, que el dolor de cabeza es el casco. Es que, engordé mucho los meses que estuve parado. Y me queda muy apretado. Puede ser eso. Tanta presión, tantas horas. Obviamente la cabeza dice, bueno, mijo, o sea, que es la verga. Estas vías, por si casualmente les quería comentar, estas vías las cierran en invierno. Son solamente transitables de la primavera en adelante, porque se llenan de nieve y hay muchos deslaves. Miren cómo va esto. Como lo han ido, todo esto lo han hecho este año. O sea, van quitando todo lo que se cae durante el invierno y luego la dejan abierta hasta el invierno y las vuelven y la cierran. Bueno, acabo de agarrar un desvío por esta carreterita, por esta terracería, por esta pista. Creo que vamos a salir al mismo lugar, entonces por aquí más divertido. Can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a la civilización otra vez, porque miren este valle, qué bonito, qué muy ese valle. Ahí hay un vehículo
Mitsubishi, usan mucho el Mitsubishi aquí. He visto más Mitsubishi que Toyota. Bueno, ya ahí viene el asfalto. Qué problema. No quería hacer asfalto hoy. Carreterita hasta quién sabe dónde. ¿Será hasta la ciudad? Posiblemente. Nos vemos cuando lleguemos allá. Ya estamos llegando, faltan 8 kilómetros. Y miren esto, ¿no? Muralla de lado y lado. Nunca había visto algo así. Que a tu lado soy dichoso. Ya no hay nada más hermoso que poderte acariciar. ¿Todo? Sí. No, pero albergo. Albergo. Fez. Pues sí, ya llegamos a la ciudad de Fez. Wow. Entrada entre muros. Conseguí un hotel muy económico. Bueno, no es un hotel, un hostel. 4 euros, 5 euros con los impuestos. Okay, one question. How much? 3. One night cost 30 dirhams. Más que el hotel. Este es el problema de llegar a las ciudades grandes. Última ciudad grande que llego, por obligación, por necesidad, perdón. Además eran siempre por obligación, tipo hacer visado o hacer otro tipo de cosas. Porque por conocerte parten. O sea, me cuesta 5 euros la noche del hotel y 3 euros el estacionamiento. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en Fez, en la ciudad de Fez. Esta es la puerta de entrada principal, lo que llaman la puerta azul, que del otro lado es azul y este lado es verde. Creo que esta va a ser la única ciudad que les voy a hacer este tipo de video, porque de aquí en adelante voy a evitar las ciudades grandes. Creo que la próxima capital que voy a tocar es por obligación es Nouakchott en Mauritania, y obviamente luego Dakar en Senegal, porque tengo que hacer los visados de los siguientes países. Pero como siempre les he dicho, lo mejor para estas ciudades es contratar un guía. Entonces estoy haciendo el tour con un guía que está allá, se llama Hassan, y es bueno. Fez es la tercera ciudad de Marruecos y una de las 4 ciudades llamadas imperiales. En Marruecos está considerada como el centro cultural y religioso del país. Su centro histórico, llamado también Medina, o la Medina de Fez, cuenta con más de 9000 calles que forman un gran laberinto que se mezcla con el comercio, los habitantes y los turistas. La ciudad de Fez fue la capital de Marruecos durante varios periodos de la historia del país africano, pero perdió definitivamente esa condición con la ocupación colonial francesa. En 1912, la mayor parte de Marruecos pasó a formar parte del imperio colonial francés. La ciudad se divide en varias zonas. La zona de Fez, el Balí, la zona antigua, que está dentro de las murallas. La zona de Fez, el Jadid, que es la zona nueva, donde se encuentra la Melá, el barrio judío, la zona más amplia creada durante la colonia francesa en el sur de la ciudad. La Medina de Fez, el Balí, es la mayor de las 2 ciudades y es la zona peatonal más grande del mundo, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1981. Muchachos, esto es increíble. Estos se llaman los curtidores de cuero. Aquí tienen las pieles de oveja, de camello, de vaca, de esos animales que utilizan para la piel, para hacer cualquier tipo de cartera. Eso que normalmente compramos y no sabemos de dónde viene. Es aquí que los preparan. Allá en la parte blanca es cal con excremento de paloma. Es allí donde los meten primero como una semana para separar la grasa y los residuos de pelo que quedan en la piel. Posteriormente pasan a aquella parte, no sé si la ven allá, en la parte de abajo, para secarlos y lavarlos. Y luego estos otros que están aquí es para darle el color. Son colores naturales que utilizan el cedro, cúrcuma, diferentes colores naturales para dar el color a la piel. Ahora voy a entrar a los negocios para que vean el trabajo o el resultado final de los productos
zapato o del cuero, cómo queda luego de este trabajo que le hacen. Así queda luego de que la Sí, pasan por señor, allá. cuando se siente, sí. Ah. Mira, el color de la naranja. Esto es para hacer chamarra. Pero después de que la pasan por la, Sí, por por las las piscinas, tejas, por allá, para- que lo ponen a secar al sol, Al sol, claro. queda así. Agua y Este es jabón. de oveja. Sí, señor. Porque entonces la de camello y vaca es más Más gruesa. más dura. Yo voy a enseñar los 4 tipos de piel para tocar la calidad, para ver la diferencia Ok. entre piel de camello y vaca. Ok. Todo esto es piel de oveja. Se estoy ante, toca el ante. El ante es reverde la piel, que la hemos visto antes abajo. Ok, Voy a ok, explicar. ok. El ante puede lavarla en lavadora con agua y jabón, también puede planchar. La tela al revés. Se había a trabajarla con máquina, sí. Ok, todas estas chaquetas las hacen aquí, allá abajo en las piscinas, ¿no vieron? Todas las hacen aquí con piel de oveja hasta que no vemos cómo se hace, no sabemos el trabajo que tiene y el valor que tiene y por qué cuesta lo que cuesta. أنا قدا تنعناي صوتني رخام سنجة أنا قدا كرين عناي عشان رخام خناي